Bueno, buenas. Yo capaz que me salgo un poco del libreto. Yo vengo de la sociedad civil, de Data. Un poco en relación a lo que se venía hablando, creo que el mejor control social que puede haber, o sea, que el mejor control que puede haber es el control social. Más allá de todas las instituciones que hayan, me parece que lo que hay que tratar de fortalecer es la sociedad en su conjunto y las organizaciones que trabajan con ellas, ya que son, bueno, las defensorías también trabajan directamente con la población, pero bueno, en eso de capacitar. Con Data, bueno, tratamos de crear comunidad, generar herramientas justamente para que la gente pueda participar de la vida, digamos, política y de los quehaceres diarios que tiene que llevar adelante. Y bueno, tenemos como misión la creación de herramientas para el accionar colectivo, participativo y colaborativo, apoyándonos justamente en tecnologías de la información para tener el alcance que queremos. Bueno, definiendo un poco el rol de la sociedad civil, ¿no? Lo que la sociedad civil se supone que hace, como un conjunto de movimientos sociales, como un conjunto de cambios que se generan a nivel de la sociedad. Y en esta era de información, justamente, esos cambios son cambios muy repentinos, cambios muy rápidos, a los cuales creo que los gobiernos, por la experiencia que tenemos, digamos, no llegan a compasar del todo. Por eso creo que justamente el fortalecimiento de la sociedad civil y el fortalecimiento de la sociedad en general es algo que tiene que ser muy importante para poder acompasar a estos tiempos, a estos cambios. Perdón. Bueno, acá estamos. Un poco la experiencia que hemos tenido. Nosotros empezamos con esto de gobierno abierto alrededor del 2013. En esa instancia creamos lo que está ahí, que es la red de gobierno abierto de Uruguay, que nuclea a muchas organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y trata de generar justamente las redes para que todas esas asociaciones puedan participar del gobierno abierto. También tenemos un grupo de datos abiertos constituido a nivel nacional, del cual participamos activamente y estamos tratando de formalizarlo. Dentro de esa red de gobierno abierto tuvimos varias iniciativas. Nosotros sabemos que es muy complicado dialogar con el gobierno en muchas instancias, sobre todo en esto que es apertura y que los gobiernos le tienen tanto temor, ¿no?, a exponerse, a mostrar cuáles son sus datos, cuáles son sus estadísticas, sin darse cuenta muchas veces que en realidad justamente eso es lo que genera una mejoría, ¿no? Si compartimos nuestros datos, si compartimos cómo, salvo que evidentemente hayan cosas detrás que se quieran explícitamente ocultar. Pero muchas veces esa no es la situación, sino que simplemente se tiene temor a que nos juzguen o a que digan, bueno, estás haciendo mal tu trabajo, pero justamente las experiencias que hemos tenido en temas de proyectos que hemos llevado a cabo, después voy a estar mostrando un poco cuáles son esos proyectos, las experiencias dicen que en realidad la cosa es al revés. Cuando esos organismos exponen sus datos o sus formas de trabajar, digamos, se ven beneficiados justamente porque junto con el control, digamos, control entre comillas, sino con la colaboración de la sociedad, se encuentran, por ejemplo, en esos datos que están mal, que hay que corregirlos, entonces se mejora la calidad de los datos, se mejoran los procesos también mismo dentro del organismo, se hace un organismo más transparente y también la sociedad se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, un poco para pasar a las aplicaciones. En nuestro nacimiento, en el 2012, generamos un portal de acceso a la información. Nosotros siempre tratamos de trabajar justamente con esta conformación como de gobierno abierto. Siempre trabajamos en colaboración con diferentes actores. Este es el primer proyecto que hacemos. Sí que no lo hicimos en colaboración con nadie, pero luego lo que hicimos fue, básicamente este portal lo que hace es un portal para hacer pedidos de acceso a la información a cualquier organismo del Estado. Entonces, bueno, las personas entraban, hacían los pedidos de acceso
El problema es que varios organismos nos empezaron a decir que por email ellos no atendían pedidos de acceso a la información, sino personalmente, llenando los formularios y las fichas, lo cual era bastante complicado. Si una persona, por ejemplo, que vivía en el norte del país quería hacer un pedido de acceso a la información, básicamente tenía que perder 2 días de trabajo para poder ir a la capital a hacer el pedido. Entonces, bueno, en algo que nos parecía bastante injusto, fuimos a hablar con la Unidad de Acceso a la Información Pública y logramos que justamente, que es la unidad reguladora, aunque no tiene el peso que debería, pero es la unidad reguladora de acceso a la información pública en Uruguay, y logramos que validara el mail como una forma válida de hacer pedidos de acceso a la información, con lo cual solucionamos bastantes inconvenientes de los usuarios que querían hacer ese tipo de pedidos de acceso. Bueno, después seguimos con plataformas como estas, pequeñas plataformas, donde reciclo. Plataformas que básicamente dan acceso a la información a los usuarios, a los ciudadanos. Ya en el 2013 coorganizamos junto con el gobierno de Uruguay, ya en una... ¿no? Es como un proceso, también el proceso nuestro es como el proceso del gobierno abierto, más o menos, que es, bueno, primero garantizar eso que es la información, y después siempre tratar de trabajar en conjunto con el gobierno y en conjunto con organizaciones que están justamente trabajando los temas que nosotros abordamos. Nosotros, data significa datos abiertos, transparencia y acceso a la información. O sea que en realidad, más que por el acceso a la información, no trabajamos en ningún tema específico, sino en datos, en esa cosa gigante. Entonces también agarramos varios temas específicos. Bueno, organizamos la primera conferencia regional de datos abiertos en Uruguay y inventamos Abrelatam, que es un espacio donde la sociedad civil se junta para justamente ver cuáles son cómo enfrentarse a los diferentes gobiernos. Es un núcleo que está tomando bastante fuerza y lo hacemos, es una desconferencia. No lo hacemos en formato conferencia, sino en formato desconferencia, donde todos los participantes elaboran, por ejemplo, la agenda que van a tratar de temas, lo cual es bastante horizontal. Bueno, acá pequeñas aplicaciones. Esto es simplemente una estadística de nombres que se hacía con esto es como un juego que hicimos donde mostraba, bueno, qué nombre, la popularidad de los nombres era bastante divertido para ponerlo con nombres de personajes de televisión y cosas así, ver cómo aumentaba o bajaba la popularidad según los personajes que se tenía. Y este es un proyecto que hicimos que llevó a otro proyecto que después les voy a contar, que básicamente es temporada de pases. Lo que pasa en Uruguay es que hay una suerte de corralito mutual, entonces los usuarios se pueden cambiar solo en determinadas fechas. Lo que nosotros hicimos fue agarrar todos los datos que tenía el Ministerio de Salud Pública de los diferentes prestadores de salud y ponerlos en esa web donde podían comparar, por ejemplo, cuáles eran las prestaciones, cuáles eran los tiempos de respuesta y así poder elegir informadamente, digamos, a su prestador de salud. Bueno, y después surge Por Mi Barrio, que ya involucra como otro nivel de interacción con los diferentes actores y otro nivel de integración con el gobierno. Por Mi Barrio está hecho en conjunto con la Intendencia de Montevideo, o sea, con el gobierno local de Montevideo y con la Defensoría del Vecino. Y básicamente lo que hace es permitir a los usuarios hacer reportes online de problemas en la vía pública. Esos reportes, o sea, el usuario simplemente selecciona dónde está el problema, las características, le puede sacar una foto y pone los comentarios y eso va directamente a los sistemas informáticos de la Intendencia de Montevideo, con lo cual se ahorra todo un tiempo, digamos, bueno, primero que el usuario no tiene que ir a la Intendencia a hacer el reclamo de su problema, sino que simplemente lo hace a través de una web. Y eso va directo a los sistemas informáticos de la Intendencia y a las personas que tienen que arreglar. No hay una interacción humana entre medio, o sea que se gana bastante tiempo. Además de eso, lo que tiene de bueno es que trabajamos en conjunto con la Defensoría del Vecino, por lo cual, digamos,
estamos linkeados, la página web está linkeada a la Intendencia de Montevideo y a la Defensoría del Vecino, por lo cual si los tiempos, por ejemplo, se pasan del tiempo promedio de resolución de un problema, los usuarios directamente se pueden comunicar con la Defensoría del Vecino y la Defensoría del Vecino ya adquiere todos los datos del problema. Cuando se publicó, bueno, básicamente, y toda esa información en realidad también está pública para cualquier usuario, o sea que no es solo la Defensoría del Vecino la que puede fiscalizar, sino que cualquier usuario que quiera puede también fiscalizar esa información, o sea, fiscalizar la información y cómo funciona la Intendencia de Montevideo. ¿Qué más les quería contar de este proyecto? Bueno, acá tienen una imagen de cómo se ve más o menos. Todos los problemas quedan online, tenemos una sección todo con estadísticas, seguimos trabajando en el proyecto, o sea que va a seguir avanzando. Y próximamente, bueno, lo vamos a tener por Costa Rica, así que vamos a estar por ahí. Después a tu servicio, que era el proyecto que les contaba antes de la temporada de pases, ahora ya lo lanzamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, o sea que también el Ministerio de Salud Pública estuvo trabajando sobre sus propios datos, ¿no? Eso como para que vean un poco la incidencia que puede llegar a tener, ¿no? Un proyecto que simplemente muestra cosas a la ciudadanía. Entonces, bueno, a tu servicio ya se hizo con la colaboración del Ministerio de Salud Pública y permite básicamente lo mismo, solo que ahora la información ya está toda sistematizada y en buenas condiciones, digamos. Y a tu nombre básicamente es un mapa de las calles de Montevideo que tienen nombres de mujer. En 500 o más de 500, en 5.000, perdón, calles, hay solo 100 que llevan nombres de mujeres. Con lo cual ahora también se está organizando otra movida junto con el gobierno para empezar a renombrar las calles o a ver por qué determinadas calles tienen determinados nombres. Que parece que no tiene demasiada importancia, pero al final me parece que para construir género y cosas por el estilo es importante. Y bueno, un poco para ir redondeando. Generando comunidad, le llamo a eso de agrupemos, o sea, hagamos aliados, no hagamos rivales, ¿sí? Al final de lo que se trata es de dar servicios mejores. Entonces, cuando se trabaja en conjunto con otras organizaciones, con entidades del Estado, con defensorías, se generan más y mejores datos. Hay más uso de los datos, evidentemente, porque la promoción es otra, no es una unidad aislada que promueve determinada cosa. Usar a la sociedad civil como un hub, o sea, la sociedad civil interactúa con muchos organismos y con muchas organizaciones o muchas personas. Entonces es algo que para mí habría que tomarlo muy en cuenta al momento de diseñar un proyecto, o sea, hacerlo en conjunto con la sociedad civil. Da un poco más de eso, más uso de datos, más y mejores datos. Se pueden hacer mejoras en los servicios. Con Por Mi Barrio tuvimos una experiencia muy interesante en diferentes prácticas o diferentes servicios que llevaba a cabo la Intendencia de Montevideo, que se mejoraron justamente por esa exposición que se hizo de la gestión de la propia Intendencia. Entonces, también puede llevar a la mejora de los servicios, a la mejora de los procesos y evidentemente lleva a mayor transparencia de los organismos. Además de eso, también genera como un aspecto un tanto más humano, si se quiere, del organismo. Muchas veces también los usuarios o los ciudadanos que critican o toman ¿no? los organismos como cosas abstractas y no se dan cuenta que al final hay personas atrás donde se pueden equivocar cuando digitan los datos, o sea, pueden haber errores o los procesos no estén del todo afinados. Digamos, pueden haber errores propios de que haya un ser humano trabajando del otro lado. Bueno, tratar también de humanizar un poco a los organismos, tanto a los organismos del Estado como a los diferentes organismos. Y bueno, para sentar las bases, digamos, de esto, tratar de generar organismos más robustos, tratar de trabajar en conjunto con la sociedad civil por todo esto que les comentaba. Evidentemente, si
pudiera haber legislación que promueva y garantice los procesos, es mucho mejor. Nosotros trabajamos también en incidencia política y hemos logrado algunos acuerdos. Bueno, ahora estamos por sacar una ley en conjunto con la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Ciudad de la Información de Uruguay, que trabajamos bastante de la mano, para justamente publicar toda la información de los organismos en datos abiertos, en datos que sean sistematizables, justamente para aplicaciones y cosas que después se pueden reusar y hacer visualizaciones, un poco lo que vamos a estar viendo mañana. Y bueno, normas y atribuciones claras y recursos que son muy importantes. Apoyar todo este proceso requiere de dinero y hay que estar al tanto de ello también, ¿no? Muchas gracias.